noches, bienvenidos a un programa más de Agenda País, un programa del Senado Consultivo de la Universidad Tecnológica del Salvador. Esta noche estaremos abordando un interesante tema, que es el ordenamiento territorial en el área metropolitana de San Salvador, que tiene no solo preocupado, sino que como una gran expectativa a la entrada de un nuevo gobierno, de cómo sería el desarrollo territorial del área metropolitana de San Salvador en el futuro. Para una mejor comprensión de la temática que vamos a abordar esta noche, hemos preparado el siguiente reportaje. Ordenamiento territorial en el área metropolitana de San Salvador. El ordenamiento territorial es una política pública que tiene por objeto la regulación del uso del suelo en un espacio geográfico determinado. En un sentido amplio, trata temas como la definición de los usos que serán admitidos en una jurisdicción territorial, los alcances del derecho de propiedad del suelo y las responsabilidades que este derecho trae consigo, la delimitación y funcionamiento de los espacios públicos, la distribución de los asentamientos, las características mínimas constructivas exigibles y las medidas para el cuidado y aprovechamiento del patrimonio cultural y natural. Sin duda, el ordenamiento territorial es un fenómeno económico, social y de protección medioambiental. Su implementación, por tanto, constituye una herramienta de desarrollo económico y social. Pero esta política no se desarrolla por sí misma de manera espontánea, sino que debe tener un marco político e institucional que defina las reglas del juego para que tanto el sector público como el privado puedan desplegar sus atribuciones y su actividad empresarial. En ese contexto, el desarrollo territorial del área metropolitana de San Salvador tiene cuerpos legales y reglamentarios que lo rigen e instituciones que lo coordinan y ejecutan. Si eso es así, ¿por qué una ciudad como la capital y las aledañas que conforman el área metropolitana de San Salvador, o como se le conoce, el Gran San Salvador, son centros urbanos desordenados, con evidente hacinamiento y graves problemas de seguridad, en los que el problema del tráfico vehicular, ya no solo en horas pico, sino a toda hora, se ha convertido en un fenómeno que obstaculiza el desarrollo económico de las ciudades? Algunos llegan a afirmar que hay crisis en el desarrollo económico del área metropolitana de San Salvador, caracterizado por la falta de descentralización urbanística y por los problemas antes señalados. Es necesario determinar cómo se ha manejado el desarrollo territorial de esta área. ¿Qué responsabilidad en la situación actual han tenido las instituciones públicas y el sector privado, especialmente las empresas que ejecutan proyectos urbanísticos? ¿Qué medidas se pueden implementar para mejorar? ¿Qué políticas públicas de desarrollo territorial deben impulsarse? ¿A quiénes corresponde promoverlas e implementarlas? ¿Es responsabilidad solo del Estado o debe involucrarse toda la sociedad? Esos son algunos puntos que abordaremos en esta edición de Agenda País. Pues afirmábamos, vamos a abordar esta noche el tema ordenamiento territorial en el área metropolitana de San Salvador. Sin duda alguna, la proliferación de repartos urbanísticos, el desarrollo urbanístico en el área metropolitana de San Salvador cada día es más fuerte, las concentraciones poblacionales también lo son como consecuencia, y esto genera una serie de problemas para la vivencia ordenada y pacífica en áreas urbanísticas, especialmente el área metropolitana de San Salvador. Sin embargo, para comprensión del tema vamos a abordar algunas generalidades de lo que es una política de desarrollo territorial para establecer cómo es que en el aspecto institucional el desarrollo territorial es implementado en nuestro país. Esta noche me van a acompañar la arquitecta Carla Miranda, subdirectora de Planificación e Investigación de la Oficina del Área Metropolitana de San Salvador, OPAMS. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida, arquitecta. Gracias. Y también estarán conmigo representantes de la Cámara Salvadoreña de la Industria y la Construcción, su presidente, el arquitecto Giuseppe Angelucci, presidente de Casalco, y el ingeniero José Antonio Velázquez, director ejecutivo de Casalco. Bienvenidos ambos. Buenas noches, Mario. Muchas gracias. Déjenme empezar, arquitecta, tal vez con usted, que está representando, yo diría, la parte del sector público de este tema tan importante, y hablar un poquito, antes de hablar del área metropolitana de San Salvador, sobre el ordenamiento territorial como un fenómeno económico y social y de protección del medio ambiente. ¿Cómo influye
el ordenamiento territorial en el desarrollo económico de una región, cuáles podrían ser los impactos de una política de desarrollo en términos sociales. Bueno, sin duda el ordenamiento territorial debe ser entendido como una política de Estado. Creemos que no solo es el aspecto puramente urbanístico el que se debe atender, sino también el tema del desarrollo económico, el tema de la protección de los recursos naturales, cómo potenciar actividades productivas en el territorio. Creemos que al implementar estas políticas de ordenamiento territorial podemos generar fuertes impactos en el territorio, identificar las zonas que tienen mayores posibilidades para usos industriales, por ejemplo, para usos comerciales y de servicios, por supuesto para los asentamientos humanos. Entonces debe ser entendida de manera integral y de manera articulada entre los distintos actores que conforman el territorio metropolitano, ¿verdad? Estamos hablando de no solo las instancias que por ley están llamadas a regular la planificación y control del área metropolitana de San Salvador, sino también aquellas instituciones del gobierno central que tienen una fuerte incidencia en los asuntos metropolitanos. Gracias. Y desde la perspectiva de la OPAM, ¿hay algún performance práctico, hay alguna ejecución práctica que tienda a no solo analizar, sino a monitorear y a procurar un genuino ordenamiento del desarrollo territorial, especialmente en el área que a usted le corresponde? Bueno, sin duda estos procesos de ordenamiento pues requieren de tiempos para poder consolidarse. Es importante comentarles que la OPAMS en sus inicios pues se dedicaba más al tema del control urbano, es decir, a la regulación de las construcciones. El tema de planificación sin duda ha sido una de las competencias que por ley están definidas desde el año 1993, pues los limitados recursos financieros no nos permitían abordar en toda su dimensión el tema del ordenamiento. Sin embargo, ya a partir de la década del 2010, hemos entrado más fuertemente con estos procesos. Recientemente, a partir del año 2017, tenemos un instrumento de planificación territorial llamado Esquema Director, que nos da esas grandes directrices de actuación de hacia dónde debe dirigirse el crecimiento urbano, es decir, cuáles son las pautas que nos deben permitir generar un crecimiento ordenado, revertir esa expansión urbana que en la década de los 2000 experimentó el área metropolitana, generar un proceso de densificación en altura. El suelo que tenemos es escaso y por tanto ya hay que plantear nuevas formas de crecimiento, ¿verdad? Identificando sectores que tienen las mayores potencialidades para poder modificar esas condiciones de crecimiento expansivo a un crecimiento vertical. Muchas gracias, arquitecto. Sin duda alguna, hablando, por ejemplo, con el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción, la perspectiva empresarial es importante de cara a un ordenamiento territorial como un fenómeno económico y social, pero ¿cómo ve Casalco la influencia del ordenamiento territorial en el desarrollo económico de una región? Y especialmente, presidente, respecto de una política de desarrollo territorial en el área metropolitana de San Salvador, ¿cómo ve la Casalco desde la perspectiva empresarial que un ordenamiento dictado por el sector público pueda tener una influencia positiva en el desarrollo económico de una región? Sí, efectivamente nosotros buscamos siempre tener un diálogo con las instituciones. Con OPAMS la hemos tenido continuamente y de hecho, digamos, tenemos periódicamente reuniones, intercambiamos opinión, etcétera. No necesariamente estamos siempre de acuerdo. De hecho, tenemos muchas diferencias, pero al final de cuentas lo más interesante y lo más importante para nosotros es que haya claridad. O sea, una vez se proyecten o se proyecte una visión compartida, entonces obviamente todo el resultado económico, social, se hace más sostenible, se hace más balanceado. Hay temas, por ejemplo, en la política actual de OPAMS, de una densificación, de la cual nosotros estamos totalmente de acuerdo, pero tal vez nos diferenciamos en que creemos que la mancha urbana no debe ser limitada absolutamente porque eso genera una distorsión en el mercado,
¿verdad?, de las tierras, y genera una distorsión en la oferta pública de vivienda. De hecho, nosotros hoy por hoy vemos con dificultad la creación de vivienda social, justamente por esta digamos, dificultad en generar nuevos proyectos en las zonas perimetrales externas a la mancha urbana. Es cierto que es importante primero una, digamos, utilización de lo que ya existe, pero también hay que tener una visión un poquito más amplia. En eso, pero son temas que continuamos abordando y discutiendo con OPAMS para probablemente llegar a feliz término. ¿Y cómo participa Casalco? Ya en términos institucionales, ¿tiene una participación, tiene una silla en estos organismos que dirigen el desarrollo territorial, especialmente en el área metropolitana de San Salvador, o son reuniones simplemente periódicas en donde se intercambian puntos de vista? Sí, son mesas de trabajo, básicamente mesas de trabajo. Tenemos desayunos en donde OPAMS presenta, digamos, esquemas directores o nuevas propuestas. Y estamos continuamente en pláticas. Desafortunadamente no tenemos una participación. En algunos casos, digamos, puede ser que sea considerado mejor no tener una participación porque podríamos tener un desbalance en las decisiones, pero entiendo yo que a través del COAMS es que se toman las decisiones, que son el grupo de alcaldes que conforman el área metropolitana de San Salvador. José Antonio, te toca ver en la Casalco el día a día, te toca ver sin duda alguna la parte práctica también de las grandes decisiones que pueda tomar el organismo de decisión de Casalco, pero en lo que te corresponde investigar de todos estos temas sobre el ordenamiento territorial, ¿cuál es la perspectiva de la Cámara y especialmente tuya de una política de desarrollo territorial en términos sociales, por ejemplo? Bueno, quizás en este tema lo más importante es mencionar que, como ya fue mencionado por usted mismo y por mis antecesores, el tema del desarrollo territorial es algo que se debe de establecer, que se debe de instituir para poder tener reglas claras. Para los empresarios, que es a quien nosotros como Cámara Salvadoreña de la Industria de la Construcción representamos, lo más importante es tener una claridad y una seguridad jurídica sobre todas las actuaciones que van a tomar. Y en esos términos, tener un ordenamiento territorial ordenado, regulado y establecido es vital. Ahora, ¿cómo hacerlo y cómo poder tener toda esa actuación? Nosotros lo llamamos articulación. Debe de existir una verdadera articulación entre los diferentes actores. Porque si bien es cierto, en el caso particular de San Salvador y de sus alrededores, nosotros contamos con una OPAMS, que es el organismo planificador del área metropolitana, regido, como dijo nuestro presidente, por el COAMS, no es lo mismo o no sucede lo mismo, saliéndonos un poquito de contexto, en los demás municipios de El Salvador. Recordémonos que tenemos 262 municipios y cada uno de ellos, cada uno de los gobiernos municipales, pues tiene sus diferentes lineamientos bajo los cuales quieren ellos regir su ordenamiento territorial en base a sus necesidades. Necesidades que vienen de la población misma, que necesitan vivienda, pero también necesitan tener una inclusión de todos aquellos bienes, servicios que al tener núcleos habitacionales conllevan. Estamos hablando de servicios bancarios, educativos, de salud, etcétera. Entonces aquí para nosotros el tema más importante en esto debería de ser que debe de existir una verdadera articulación. ¿Cómo lograrlo? Como dijo nuestro presidente, desde nuestra parte como empresa privada y como representantes del sector formal, que es lo que Casalco tiene, es la participación constante, continua que nosotros ofrecemos en mesas de trabajo para poder platicar, discutir y tratar de llegar a consensos y a acuerdos sobre cómo se deberían de manejar estos temas. Indiscutiblemente tú has planteado y has introducido un tema que me interesaría abordarlo en el siguiente segmento, porque los municipios que son autónomos evidentemente son los que rigen el desarrollo territorial, digámoslo así, o los que tendrían a su cargo ese, y cada quien de acuerdo a sus propias necesidades. Pero entonces, ¿cómo hacer confluir
toda esa dinámica de los municipios en áreas tan importantes como el área metropolitana de San Salvador, en función de establecer un ordenamiento territorial como política pública, examinando si el marco institucional opera, si no hay mucha burocracia o si se debe simplificar. Permítanme hacer una pausa para seguir con este interesante tema. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando llevamos al máximo nuestras capacidades, talentos y aptitudes. Eso es excelencia. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. La planificación del ordenamiento y el desarrollo territorial es una actividad de interés público y sin duda alguna tiene que ver con el desarrollo económico no solo de una región, sino del país en general. Por eso, arquitecta, me gustaría abordar con usted desde una visión pública, desde una visión oficial, cómo funciona, cómo es el ordenamiento territorial como política pública, cómo es que se llega a establecer una política de desarrollo territorial a través de un marco institucional para la implementación de esa política que muchas veces se considera prolífero, es decir, como demasiadas instituciones alrededor de una sola cosa. ¿Y cómo en la práctica ustedes están abordando este tema? Bueno, quizás comentarle que desde el año 90 realmente esta institucionalidad metropolitana tiene vida, pues, primero con la creación del Consejo de Alcaldes del Área Metropolitana de San Salvador, luego con el funcionamiento de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana, que es el brazo técnico que asesora al COAMS. Y también importante mencionarle que hay una tercera instancia, que es el CODEMET, el Consejo de Desarrollo Metropolitano, donde hay una articulación entre las instancias del gobierno central y nosotros como entidades intermedias y los niveles locales, de tal forma que las inversiones en el territorio respondan a las necesidades que vienen de los gobiernos locales y puedan ser debidamente ejecutadas bajo los recursos que tiene el gobierno central. Entonces, en nuestro caso particular, pues nos regimos pues, por una ley de desarrollo y ordenamiento territorial. Tenemos una serie de políticas públicas que también nos dan lineamientos estratégicos en las áreas de desarrollo urbano, espacio público, medio ambiente, movilidad y seguridad urbana. Y todo ese marco es el que nos permite también actuar en los procesos de planificación. Complementariamente tenemos un reglamento que da como los elementos técnicos que las distintas construcciones que se realicen en el área metropolitana deben seguir, ¿verdad? Desde una pequeña ampliación hasta la construcción de un edificio de apartamentos o de oficinas. Entonces tenemos todo ese marco legal de respaldo. Nosotros tenemos la competencia cedida por los gobiernos locales del control urbano. Entonces la oficina actúa como esa instancia, digamos, que regula el control, el crecimiento urbano y a la vez dicta las pautas de planificación de hacia dónde debe orientarse el crecimiento en las próximas décadas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos una amplia coordinación, digamos, con instancias que de alguna manera están vinculadas, ¿verdad? Viceministerio de Transporte, Ministerio de Cultura, ANDA, el Ministerio de Medio Ambiente, en ciertos temas. Y ahí también es importante decir que nosotros como entidad técnica metropolitana, en el tema de los trámites, pues somos la institución que tiene los días de resoluciones pues, más bajos. Y aún así estamos en un proceso con el organismo de mejora regulatoria para analizar estos procesos y ser aún más eficiente, ¿verdad? Y sobre todo de cara a la entrada en vigencia de nuevas normativas, pues la ley de procedimientos administrativos, la ley de eliminación de barreras burocráticas y otras leyes pues a las que nos debemos someter. Me parece interesante y tal vez el arquitecto Angelucci puede como verlo del otro lado de la mesa. O sea, sin duda alguna, el tema que usted acaba de mencionar de estar con
la mejora regulatoria y en un proceso de simplificación de procedimientos, me parece bastante interesante, pero hay una realidad. Y de repente en el otro segmento podemos hablar, pero estamos también en la realidad política de un nuevo gobierno que está a punto de iniciar. ¿Cómo ve la Cámara de Comercio el funcionamiento del marco institucional para la implementación de políticas de desarrollo territorial? Y con una visión quizás mucho más concreta en el área metropolitana de San Salvador, que tantos problemas tenemos. ¿Cómo ha visto la Cámara? ¿Hay mucha burocracia o hay poca burocracia? Bueno, la pregunta es clara, hay burocracia. Definitivamente hay burocracia, pero por ejemplo con el OMR hemos hecho grandes avances porque la hemos identificado, que es el primer paso, y normalmente es que hay burocracia, pero ¿dónde? Entonces comenzaron a escrutinar hasta encontrar que habían pasos innecesarios en todo el proceso. Pero yo quisiera, Mario, si me das la oportunidad de platicar un poco, porque entre los mismos miembros de la Cámara y entre los amigos y personas en general, siempre hablan que San Salvador es una ciudad desordenada y sin planificación. Y yo quiero poner aquí un poquito de claridad, porque nosotros como ciudad tenemos desde 1960, digamos, el Metroplan 80. Que generó ya lo que llamamos hoy las macromanzanas, la 49, la 75, la Venezuela, la doble vía que hoy le llamamos Roosevelt, etcétera, y se fueron generando las macromanzanas importantes para el desarrollo de la ciudad. Después vino el Metroplan 2000 en los 80s. Y después se generó en el 2003, y yo participé del ladito porque eran unos italianos que habían ganado la licitación para el Plamadur, y fue en los años 94, 95, y el Plamatrans, que era el plan de transporte, el plan maestro de transporte urbano. Y todo eso desafortunadamente llegó a la Asamblea y no se aprobó como ley. Entonces tenemos un Plamadur que las diferentes municipalidades han interpretado, digamos, a detalle propio o a conveniencia propia. Y entonces lo que tenemos es una poca articulación entre todos los usos del suelo del gran área metropolitana. Y OPAM se ve con la disyuntiva a veces de que un alcalde aprueba una cosa y el vecino aprueba lo contrario. Áreas de máxima protección junto a áreas de máximo desarrollo, dependiendo de una línea, que es el límite entre municipio y municipio. Pero las armas están ahí. Tal vez ya es hora pues OPAM ha generado un esquema director, pero tal vez ya es hora de generar un nuevo un nuevo Plamadur, llamémoslo así, que nunca se aprobó, en donde todas las municipalidades, ya sea del área metropolitana de San Salvador y las adjuntas, porque tampoco tenemos que involucrarlas aunque no hagan parte de esa entidad, vean principios y vean una visión común hacia el desarrollo de la gran mancha urbana de San Salvador. O sea, el mundo va hacia una urbanización y eso no lo podemos negar. Y no necesariamente vamos a solamente densificar, porque la densificación lleva una serie de otros problemas, que es, hoy densificamos y el sistema de transporte público es suficiente, el sistema de agua potable es suficiente, el sistema de aguas negras no es que no sea suficiente, es inexistente. Y el tema de la electricidad, el tema educativo. Entonces, aquí es donde nosotros decimos, bueno, es hora de realmente generar un nuevo plan que abarque. Y ya que estamos cambiando de gobierno y tenemos nuevos funcionarios, pues les invitamos a que tomemos este tema seriamente, porque la ciudad necesita ordenarse, no hacer un paso de nivel por aquí y un paso de nivel por allá, dependiendo de un plan que realmente no existe como tal, un plan de transporte que genere, que veamos los pasos a nivel, el transporte público, el transporte privado, el transporte de ciclovías, peatonales, zonas peatonales, que lo vean en conjunto. José Antonio, igual como te toca ver todo el día a día, en estas labores del papel que la Casalco puede jugar en un tema tan importante como este, pero planteada la parte institucional, con una interrelación bastante interesante que plantea la arquitecta, con algunas visiones particulares que el presidente de la Casalco nos acaba de dar.
yo hubiese querido hablar más de la participación ciudadana, pero déjenme hablar de la participación de una gremial tan importante como la Casalco. ¿Cuál es el nivel de influencia y sobre todo de cara a la implementación de nuevas políticas que pudiera tener el nuevo gobierno en El Salvador, que pudiera tener la Casalco en un tema tan importante como el desarrollo urbano en el área metropolitana de San Salvador? Bueno, tal vez empezar cuando se hace la pregunta del nivel de influencia, tal vez lo más importante es que nosotros resaltemos en sí la importancia que tiene el sector construcción dentro del funcionamiento del país. Hemos dicho, y no es caprichoso, sino que basado en números reales, que en realidad la construcción es la cara visible del desarrollo de una economía. Nosotros somos responsables entre los sectores que maneja la construcción de aportar alrededor del 12.5% del PIB, dividido pues obviamente en inversión de obra pública y privada, pero en los últimos años la inversión privada ha sido el 75% versus el 25% de la inversión pública. Esto se tiene que ir nivelando. ¿Por qué? Porque como mencionaba nuestro presidente anteriormente, es importantísimo para también tener planes de ordenamiento y desarrollo territorial completo, poder tener una complementación en cuanto a las obras necesarias para que esto se dé y se realice. Ahí nosotros estamos realizando otros esfuerzos que los voy a mencionar brevemente para centrarnos en lo que tenemos, como es, por ejemplo, impulsar un plan nacional de infraestructura que trascienda gobiernos y periodos presidenciales. Esto ya el BID está haciendo una consultoría al respecto y va a ser un tema importantísimo también para el desarrollo del país. Nuestro nivel de influencia, pues, como gremial, en realidad debería de ser alto. Digo debería porque va a depender en realidad de la interrelación que nosotros tengamos. Como gremial nosotros somos apolíticos, nosotros manejamos políticas gremiales y por ende tenemos acercamiento pues con todas las instituciones. A nivel más bajo, digamos, con todas las municipalidades, con los gobiernos municipales, con las oficinas planificadoras como es la OPAMS, pero también con el gobierno central. Entonces, en ese sentido, nosotros ahorita solo estamos a la espera, en realidad, de los nombramientos que haga el presidente electo del futuro gabinete para poder empezar a interactuar y a interrelacionarnos con ellos. Porque hay temas vitales que nosotros tenemos que continuar, que los hemos venido trabajando y que no los podemos dejar a un lado. Aquí se mencionó, por ejemplo, el organismo de mejora regulatorio. Lo mencionó Carla, lo mencionó nuestro presidente y nosotros desde un inicio creímos que esta es una instancia que se debe de aprovechar. Y ahí logramos identificar, si nosotros vamos a hablar de ordenamiento territorial, de desarrollo, de construcción, etcétera, aquí vamos a identificar a algunas instituciones que son las claves o las básicas. Ya dijimos y hablamos de las municipalidades, ya hablamos de las oficinas planificadoras como la OPAMS. Pero de ahí, ¿quiénes? Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, el Ministerio de Cultura, que ahora ya es un ministerio, ya no es una secretaría, y todos ellos juegan un papel importantísimo dentro de algo que nosotros todavía venimos tratando de hacer que se operativice, que es una ley de agilización de trámites. Esta ley de agilización de trámites que fue aprobada en la Asamblea en el año 2013, a finales del año 2013, pues es una ley que al momento no opera, y no opera porque tenía algunos vacíos legales. Entonces, en su momento lo que nosotros propusimos fue, en vez de estar remendando la ley, proponer una nueva ley que en realidad haga que se puedan cumplir los tiempos dentro de lo que las leyes de cada una de las instituciones mandan para poder agilizar. En ese sentido, tiene que funcionar una oficina que se llamó en la ley la OIC, se llamó así para no llamarla OIT, para no confundirle con la Organización Internacional del Trabajo, pero en realidad es Oficina de Integración de Trámites, pero se llamó OIC, y esa oficina en realidad lo que iba a hacer es encargarse de ver que se cumplían todos los tiempos. Nosotros ya tenemos esa propuesta, tenemos que ver de qué forma eso se puede impulsar para poder cumplirlo, porque además de la burocracia, tenemos que entender de que muchos temas, porque no hay un cumplimiento exacto o no se determinan tiempos exactos, se puede prestar también a discrecionalidades. Gracias. Me quedó un pequeño tema quizás para preguntárselo al arquitecto en el siguiente mensaje, en el siguiente bloque, antes de entrar a hablar de San Salvador y la periferia de San Salvador, que es un tema
que a nuestros televidentes les interesa. Permítanme hacer una nueva pausa para seguir adelante con nuestro programa. ¿Quién dijo que aquí no se puede? Que las oportunidades son para pocos. ¿Que me debo quedar como estoy? Definitivamente puedo ser mejor. Cambiando la indiferencia por el compromiso. Proponiendo soluciones en vez de criticar. Transformando el conformismo en superación. Inscríbete hoy. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bueno, hemos estado hablando del ordenamiento territorial como política pública. Hemos abordado el tema de si hay o no hay burocracia, un funcionamiento interinstitucional que plantea la subdirectora de OPAMS. Arquitecto, me pareció bastante interesante eso. Una visión del presidente de Casalco con alguna burocracia que puede generar obstáculos al desarrollo de la actividad empresarial en el marco de una política de ordenamiento territorial. Pero aun cuando ya lo afirmé, me hubiera gustado abordar más el tema de la participación ciudadana en un tema como este. Déjeme preguntarle, arquitecta, ¿cómo reciben ustedes participación ciudadana en esa terminología para la implementación de políticas de desarrollo territorial o en la ejecución de su trabajo efectivamente en el día a día? ¿O están tomando decisiones unilaterales sin la participación activa de la ciudadanía que tanto le interesa un tema como este? Bueno, nosotros consideramos que la participación ciudadana es fundamental para legitimar todos estos procesos de planificación y ordenamiento. De hecho, con la construcción del esquema director, que nos tomó alrededor de 3 años, tuvimos un importante proceso en el que invitamos a actores claves de distintos sectores a conocer las propuestas que tenía el esquema director, hacer sus valoraciones y hacer también recomendaciones. Es decir, no solo fue una decisión, digamos, unilateral de OPAMS como entidad metropolitana, sino que se vieron involucrados, por supuesto, las 14 municipalidades, la academia, las ONGs, la empresa privada. Tuvimos muchas interacción con la Cámara Salvadoreña de la Construcción. Entonces, en ese sentido, creemos que si bien no fue un proceso demasiado amplio porque el tiempo y los recursos no lo permitieron, pero sí pudimos involucrar actores claves que nos dieron insumos importantes para el proceso, que es lo que debemos impulsar cada vez más. Y más recientemente, con la entrada en vigencia de estas nuevas leyes, por ejemplo, la Ley de Procedimientos Administrativos, manda a que debe existir un verdadero proceso de participación. Es decir, cada vez más debemos someternos a estos procesos que nos permitan que las propuestas se implementen de la mejor manera. Gracias. Yo quisiera revertir un poco el orden en el que le he estado preguntando, empezar con el presidente de la Cámara Salvadoreña de la Industria y la Construcción. Y antes de mi pregunta, contextualizar lo que establece el artículo 2 de la Ley de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Área Metropolitana de San Salvador y de los municipios aledaños, para que los televidentes puedan tener una idea de que cuando se habla de San Salvador, en realidad es un gran San Salvador, porque de acuerdo con este artículo 2, para los efectos del área, de entender qué es el área metropolitana de San Salvador, se habla de Antiguo Cuscatlán, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Delgado, Ilopango, Mexicanos, Nejapa, Nueva San Salvador, San Marcos, San Martín, San Salvador, Soyapango y Tonacatepeque. Además, por supuesto, de San Salvador. Es decir, cuando hablamos de San Salvador y para los efectos de este programa, de repente San Salvador es todo esto que acabo de mencionar de acuerdo con el artículo 2 de esta ley. Pero la ciudadanía a veces, presidente, habla de una manera coloquial y hacen verdaderos diagnósticos. Por ejemplo, un empleado de confianza del presidente, por cierto, de la Universidad Tecnológica, el doctor Mauricio Loxel, nos comentaba que su empleado de más confianza le decía: mire, doctor, la ciudad de San Salvador es una ciudad fea, desordenada, agotadora. Y entonces eso impacta cuando un ciudadano habla así de una ciudad como San Salvador. Hay crisis
en el desarrollo territorial del área metropolitana de San Salvador? Y se lo pregunto porque de repente la ciudadanía habla de un desorden y caos vehicular, de un hacinamiento en asentamientos urbanísticos concentrados y que por lo tanto de repente puede considerarse que no hay una descentralización urbanística. ¿Habrá alguna influencia de sectores sociales que pueden estar generando una reactivación mayor a una supuesta crisis como lo ve la ciudadanía? ¿Cuál es su perspectiva sobre este particular? Pregunta difícil, compleja y de varias aristas. Yo iniciaría por decir que debemos contextualizar San Salvador en Centroamérica. Y el Gran San Salvador es y sigue siendo una ciudad ordenada comparado a la mayoría de las ciudades capitales grandes de Centroamérica, ¿verdad? Si vamos a Panamá, San José, si vamos a Guatemala y aún la pequeña Managua, tienen problemas de tráfico y de un desarrollo territorial bastante caótico, ¿verdad? Eso no quiere decir mal de muchos consuelo tontos. Yo la verdad, pero uno tiene que también entender dónde estamos. Estamos en Centroamérica y hacemos parte de Centroamérica. Dicho eso, quisiera decir que realmente nosotros como país sí tenemos las armas para hacerlo más ordenado. Falta tal vez un poquito más de interacción entre las diferentes entidades, porque hoy tenemos un plan, digamos, de uso de suelo de un municipio, pero tal vez en esa zona Anda no tiene una tubería suficiente para suplir de agua. Entonces, puede haber un posible uso, pero no existe si no hay una factibilidad. O medio ambiente tal vez tiene algún tipo de objeción, o el mismo ministerio hoy ¿cómo se llama? De cultura. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tenemos esta diferencia de visión que se está trabajando, como dijo la arquitecta, en Codimet a través de lineamientos un poquito más gruesos, pero seguimos teniendo visiones que no necesariamente son coincidentes. Después tenemos una serie de paradigmas en nuestro país. Antes decían que la cota 1000 no se podía construir más arriba. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón? La razón es sencilla, porque ANDA tenía los tanques en la cota 1000. Eso es todo. No hay un estudio, no hay un tema ecológico, no existe nada más que un suministro de agua. De eso nos hemos agarrado para decir que no se puede construir más arriba y que todo lo que se construye arriba está dañando. Habrán otras razones, pero no es necesariamente verdad. Pero déjame interrumpirte ahí. Tú planteas una cosa que es cierto. Cuando yo fui presidente de la Financiera Nacional de la Vivienda, de la extinta financiera, ya se hablaba precisamente de la cota 1000 y que nadie podría construir arriba, pero la visión que tenía todo el mundo, porque tú introduces una razón de ser diferente al meramente ecológico, y aquí la gente dice nadie podía construir en el volcán de San Salvador arriba de la mitad de la falda del volcán, porque entonces ya se consideraba que estaba dañando fuertemente la ecología del país. No es eso realmente lo que se buscaba, porque ahora vemos hasta el Picacho creo que está construido. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese respecto? Sí, digamos que yo no estoy valorando si está bien o está mal, pero digo, lo que estoy diciendo es que vivimos de paradigmas, que no se puede construir arriba de la cota 1000 no es un tema técnico, sino que es un tema de suministro. Okay. De que una de las entidades dijo yo no doy una factibilidad arriba de los 1000 metros. Y después habían otros temas en la cordillera del Bálsamo, que era, primero que era una zona de alta recarga acuífera, y resultó que era totalmente lo opuesto, de baja recarga acuífera, pero entonces era de alto contenido biológico. Entonces ahí sí tiene razón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el desarrollo no debe ser visto como un deterioro del espacio. Al contrario, un buen desarrollo puede reactivar espacios que se han perdido, que los ha perdido naturalmente la zona. Entonces, cuando hablamos de proyectos, y aquí es donde todas las instituciones deberían converger, ¿verdad? Tener una relación un poquito más cercana y generar planes y una visión en conjunto con la población. Una población que esté también bien informada, porque muchas veces aquí las decisiones las tomamos de forma dogmática o de forma egoísta, porque el árbol del vecino no lo puede botar, el mío sí,
¿verdad? Yo necesito, porque peligra mi casa, hay que cortar el árbol, pero cuidadito, el vecino corta el árbol porque entonces está dañando el medio ambiente. Tenemos que ser un poquito como consecuentes con todo. Hay que recuperar nuestro medio ambiente. Ahora, voy a ser de nuevo un poquito polémico. Si nosotros nos subimos a los edificios de apartamentos que hay, a los edificios altos, yo rara vez he visto una ciudad con tanta vegetación como San Salvador. Y me impresiona positivamente. Es una ciudad que tiene tanto valor. Y vuelvo a la pregunta inicial, que estamos tal vez viviendo un momento negativo. Y no quiero sonar como que estoy en Disney World y de repente yo estoy hablando de una cosa y no existe. Hay problemas en la ciudad, hay problemas porque no tenemos un sistema sanitario, o sea, de evacuación de las aguas negras. No tenemos un sistema de aguas lluvias colapsado por temas de desarrollo tal vez un poco desordenado y no había sido previsto. Tenemos mucha de la población de nuestra ciudad vive en zonas, digamos, peligrosas, en quebradas o en zonas, digamos, no aptas para vivir. Pero ¿cómo se combate eso? Bueno, dándole el espacio para que se desarrolle la vivienda social. Es que nosotros necesitamos, pero ¿qué es lo que sucede? Hoy por hoy la ciudad de San Salvador, o el Gran San Salvador, si lo queremos ver, es el atractivo económico más importante. Si es que aquí se desarrolla la mayor cantidad del PIB de todo el país. Entonces, obviamente, el que vive afuera de la ciudad tiene ese interés. Aquí hay más, desarrollo cultural mucho mayor, desarrollo académico, hay instituciones y hay hospitales y centros médicos que de verdad, con variedad. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues todo el mundo está atraído pero con una ciudad limitada en su desarrollo, de alguna manera, genera, ya sea por la factibilidad, ya sea por el uso del suelo, etcétera, genera un valor más alto en la propiedad y genera una imposibilidad de desarrollo de vivienda social. José Antonio, pero el presidente de Casalco, polémicamente, lo voy a decir así, pues de repente le pueden entrar 100 preguntas alrededor de una visión bastante interesante, por cierto, de cómo está el Gran San Salvador, pero muchas veces el público dice que los constructores son los que incorporan el desorden, construyen por todos lados y de manera discriminada. ¿Qué contestarías tú respecto de eso y de lo que yo llamé un hacinamiento urbanístico? ¿Por qué centralizar la construcción de proyectos habitacionales en una determinada zona cuando, antes decía que por la guerra había una centralización y una migración del campo a la ciudad, y especialmente el área metropolitana de San Salvador? Bueno, la guerra terminó, pero no se ve, o sí se ve, tú dímelo, grandes desarrollos en Santana, por ejemplo, en Sonsonate, en San Miguel, en Usulután. ¿Qué es lo que está pasando como para que pudiéramos desahogar lo que el público, no nosotros, llamamos crisis en el desarrollo territorial del área metropolitana de San Salvador? Los desarrollos en realidad se realizan alrededor de las necesidades de la población, ¿verdad? ¿Por qué hay una concentración más alta en San Salvador? Porque aquí es donde hay más oportunidades laborales y de otro tipo que la gente busca estar cerca de ellas. ¿Y por qué busca estar cerca de ellos? Porque en la medida en que nosotros nos tengamos que movilizar menos, en esa medida también nosotros tenemos todo más accesible y sentimos que estamos en realidad descongestionando. Pero hay un factor adicional que debemos de meter y no lo vamos a discutir ahorita, pero es el factor educativo y cultural, que también tiene que ver con todo esto. Pero a mí, en la parte de cuando se dice que los constructores son quienes generan el desorden, me gustaría ampliar un poco más y decir que a nosotros siempre en Casalco nos gusta separar y decir, existe el sector formal y el sector informal. Y nosotros, por ejemplo, como gremial, somos representantes del sector formal de la construcción. De hecho, nosotros no congregamos al 100% de las empresas constructoras, pero sí podemos aseverar de que el 80% de lo que se hace en el país está desarrollado por empresas agremiadas a Casalco. Porque la construcción informal es la que muchas veces tiende a generar mucho más ese ruido o ese caos aparente que nosotros vemos en las ciudades. Es cierto, al ser la construcción una cara visible de un desarrollo, como lo mencioné anteriormente, en el momento en que se realiza una construcción, lo que está a la vista no se puede esconder.
Eso es muy diferente a otras industrias. Cuando se inicia una construcción va a haber incomodidades, va a haber impactos, va a generar tráfico, va a generar ruido, va a generar polvo, pero esas son cuestiones temporales y son parte del desarrollo. Más bien nosotros en lo que estamos trabajando como gremial es en ver cómo le generamos a todo esto sostenibilidad. Nosotros queremos trabajar en desarrollos sostenibles. ¿Y es posible hacerlo? Por supuesto que sí. Lo hemos visto en otros países y ya lo estamos viendo en nuestro mismo país. Nosotros como gremial estamos enfocados en eso. En la presidencia precisamente del arquitecto Angelucci, que es un apasionado del tema de la sostenibilidad, podemos decir de que lo vamos a impulsar más y podemos decir que sí existe un compromiso de los representantes de las empresas que están en Casalco, que representan al sector formal, en ir en este camino de la sostenibilidad para poder darle a nuestro país y a la construcción lo que en realidad se necesita. Sí, sin duda alguna, este tema es apasionante, como tú bien lo dijiste, Giuseppe, esto es de muchas aristas. Hay muchas cosas de la visión del sector público que me gustaría abordar. El tiempo es escaso en la televisión. Vamos a hacer una pausa para entrar a un segmento de propuestas concretas de cara a evolucionar de mejor manera en el desarrollo territorial, especialmente del área metropolitana de San Salvador. Una del gran espíritu de nuestro programa es que en un momento dado, después de alguna discusión tan abierta e interesante como la que se ha desarrollado, nuestros televidentes puedan tener algún ejercicio de propuestas que se pueden hacer. Yo preguntaría qué medidas se pueden implementar para la mejora en la adopción de políticas públicas de desarrollo territorial, especialmente referidas al área metropolitana de San Salvador. ¿Cuáles propuestas se pueden hacer para mejorar el trámite de la adopción de esas políticas y de la ejecución de autoridades concretas que tienen que ver con la tramitología y la autorización del desarrollo de proyectos? Arquitecta, primero. Bueno, sin duda hay temas críticos en el área metropolitana que hay que abordar de manera integral, ¿verdad? El tema ya lo decían mis colegas, pues el tema de movilidad y transporte, el tema de infraestructura vial, toda la parte de infraestructura hidráulica, el abastecimiento de agua potable, el saneamiento, las regulaciones de las aguas lluvias. Hay una serie de problemas. El tema de seguridad es crítico en el área metropolitana. Tenemos un déficit de espacio público que debería solventar estos procesos de convivencia ciudadana en el espacio público. Entonces, en ese sentido, hay una serie de retos que nosotros, como lo vemos, es continuar con este proceso articulado de trabajo conjunto entre los diferentes sectores de la sociedad, el sector privado que impulsa mucho la economía y el desarrollo del área metropolitana, y por supuesto las instancias del gobierno central, ¿verdad?, que tienen un papel fundamental en interactuar, identificar cuáles son aquellas apuestas estratégicas a las que se le debe poner atención. Una de ellos es el transporte público masivo. Digamos, tenemos una carga vehicular impresionante en el área metropolitana que debe ser atendida de otra forma. Como decía el arquitecto Angelucci, no es con más pasos a desnivel como vamos a resolver esta situación. De verdad necesitamos un transporte seguro, eficiente, que permita transportar a toda la población del área metropolitana. Y en el tema, por supuesto, de agua potable, ¿verdad?, identificar cuáles son las estrategias de protección del recurso hídrico, generar sistemas de detención para la regulación de aguas lluvias, el tema de los equipamientos educativos y sanitarios también. Hay que identificar cuáles son los sectores clave donde debemos tener esos grandes equipamientos. El tema, por ejemplo, de la gestión de residuos sólidos es un tema fundamental que también hay que atender. Se genera mucha cantidad de residuos a nivel metropolitano. Nosotros también hemos identificado que un tema fundamental es la central de abastos, tener una central de mayoreo donde se puedan comercializar productos, porque ya la tiendona realmente ya no cumple ese rol como mercado mayorista. Es decir, hay una serie de esfuerzos que esperaríamos nosotros que los nuevos funcionarios del gobierno en el seno de este Consejo de Desarrollo Metropolitano pudiéramos trabajar de manera articulada. Muchas gracias. Y desde la perspectiva del sector empresarial,
Sin duda alguna hay muchísimas propuestas que exceden al tiempo que yo le estoy dando para cerrar el programa, pero ¿cuál sería el llamado al nuevo gobierno? ¿Cuáles serían las propuestas concretas, presidente de Casalco, que se podrían hacer en un momento tan importante en la vida política del país como este? Sí, digamos que en resumen, es bien difícil hacer un resumen, pero iniciando por tal vez lo macro, que es la sostenibilidad, pero vista bajo una óptica grande. O sea, no solo hablamos de temas ecológicos, sino que tal vez una política pública orientada al menor consumo de agua, o sea, al menor consumo de infraestructura, al menor consumo, que lo que va a hacer es potenciar lo que ya existe. Entonces, a veces parece difícil, pero realmente ya hay certificaciones que lo comprueban. Por ejemplo, la certificación LEED lo que hace básicamente una reducción del consumo energético y de hídrico. Pero hay otras variables que pueden facilitar y dejar de invertir en productos que realmente, o en inversiones grandes de infraestructura que tal vez no son necesarios si los enfocamos bien. El otro sería importante ver que toda la visión regulatoria esté alineada con los incentivos. Tienen que haber incentivos importantes. O sea, queremos densificar, entonces que los incentivos hacia la producción de construcciones verticales estén claramente definidos y que sí sea un incentivo, no un costo adicional. Después tenemos la actualización y aplicación de normativa clara, ¿verdad? Coherente, apegada a la realidad y articulada entre los diferentes actores. Se debe mejorar la infraestructura existente, o sea, de todo tipo, eléctrica, de aguas, de transporte, educativa. La infraestructura debe ser coordinada y mejorada definitivamente. Y ya hay mecanismos financieros para dar, por ejemplo, con la nueva ley de asociaciones públicos-privados, el sistema educativo de El Salvador pudiera tener un gran salto, si se pudiera enfocar a realizarla y a ejecutarla. Después, nosotros consideramos que se deben impulsar desarrollos integrales que incluyan multiusos. ¿Qué es lo que sucede? Que la ciudad ya no es monocéntrica, o sea, no existe un centro de la ciudad. De hecho, nuestro centro desafortunadamente tiene que ser rescatado, pero además ya la ciudad es policéntrica. Entonces debemos buscar que las actividades se desarrollen alrededor de cada uno de estos centros y no pensar que el que vive en un lado va a ir a dejar al niño al colegio, al otro lado va a vivir o va a trabajar. O sea, hay que comenzar a buscar que se balanceen las diferentes cosas. Muchas gracias. Sin duda alguna, este tema del ordenamiento territorial y especialmente en el área metropolitana de San Salvador da para más. El tiempo se nos ha terminado. Quisiera decir que no hay absolutamente ninguna duda. Este es un tema que amerita mayor profundidad, que las propuestas puedan ser ampliadas por nuestros panelistas. Gracias a la arquitecta Carla Miranda, subdirectora de Planificación e Investigación de OPAMS, por haber participado esta noche, al presidente de Casalco, arquitecto Giuseppe Angelucci, y por supuesto al director ejecutivo de Casalco, el ingeniero José Antonio Velázquez. Gracias. Déjenme decir antes de terminar que los invitamos cordialmente a que nos sigan en nuestras redes sociales para tener una mayor retroalimentación e ir mejorando nuestro programa. Buenas noches, ha sido un placer estar con ustedes. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador.